marido exigió todo en el divorcio y humilló a su esposa, hasta que ella sacó una caja con pruebas. El aroma del café de olla y los chiles en nogada llenaba la cocina de la Residencia Vega, en las exclusivas lomas de Chapultepec. Elena Morales había despertado esa mañana de octubre con la misma rutina de los últimos 18 años. Preparar el desayuno perfecto para Roberto antes de que partiera a sus oficinas en Santa Fe, alistar las mochilas de Sofía y Diego para el colegio americano, y planificar cada detalle del día como la eficiente administradora del hogar que había llegado a ser. A los 42 años, Elena conservaba esa belleza serena que caracteriza a las mujeres chilanglas elegantes, su cabello castaño siempre perfectamente peinado, su maquillaje discreto pero impecable, y esa sonrisa que había perfeccionado para las cenas de negocios y eventos sociales, donde acompañaba a Roberto. Vestía una blusa de seda color marfil y pantalones de vestir negros, un atuendo que reflejaba su papel como la esposa perfecta del exitoso empresario Roberto Vega. «Mi amor, tu café está listo», le gritó hacia las escaleras mientras terminaba de envolver los tamales oaxaqueños que había preparado para Diego, quien tenía entrenamiento de fútbol después de clases. Era miércoles, y los miércoles siempre seguían el mismo patrón. Roberto revisaría los estados financieros de sus 3 empresas constructoras mientras desayunaba, haría algunas llamadas telefónicas en inglés con inversionistas estadounidenses, y partiría exactamente a las 7:30 rumbo a la torre ejecutiva, donde tenía sus oficinas principales. Roberto bajó las escaleras acomodándose la corbata de seda italiana. A los 45 años, seguía siendo un hombre atractivo, alto, de complexión atlética mantenida gracias a su entrenador personal, cabello entrecano perfectamente cortado, y esa seguridad que proyectan los hombres acostumbrados al poder. Su traje gris Oxford y sus zapatos ingleses hechos a la medida costaban más que el salario mensual de muchas familias mexicanas, y él lo sabía. «Elena, necesitamos hablar esta noche», dijo sin levantar la vista del iPhone mientras revisaba sus correos. Su voz tenía un tono diferente, más frío que de costumbre. «Es importante». Elena sintió un pequeño escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo su sonrisa. En 18 años de matrimonio, había desarrollado un instinto especial para detectar los cambios de humor de Roberto, y algo en su actitud la alertaba. «Por supuesto, mi amor. ¿Todo está bien en la empresa? ¿Es sobre el proyecto de Polanco?» Roberto finalmente levantó la mirada. Sus ojos café oscuro, que una vez la habían mirado con adoración cuando eran novios en la Universidad Iberoamericana, ahora parecían distantes, casi calculadores. «No, no es sobre trabajo. Es sobre nosotros». Las palabras flotaron en el aire como una premonición. Elena sintió cómo se le secaba la boca, pero mantuvo la compostura. 20 años de ser la hija del licenciado Morales, un respetado abogado de la vieja escuela mexicana, le habían enseñado a nunca mostrar debilidad, especialmente frente a los hombres. «Está bien», respondió con voz tranquila mientras le servía los huevos rancheros exactamente como le gustaban, con frijoles refritos de la olla, tortillas recién hechas y salsa verde que preparaba desde las 5 de la mañana. «Podemos hablar después de que los niños se duerman». Sofía y Diego bajaron corriendo las escaleras con esa energía característica de los adolescentes. Sofía, de 16 años, era una versión joven de Elena, delgada, elegante, con esos ojos verdes que había heredado de su abuela materna. Diego, de 14, era la imagen de Roberto, alto para su edad, atlético, con esa confianza natural que heredan los hijos de familias privilegiadas. «Mami, ¿puedo ir al cine con las chicas después de la escuela?», preguntó Sofía mientras se servía jugo de naranja recién exprimido. «Van a dar la nueva película de Marvel en Antara». «Claro, mija, pero que te recoja Raúl. No quiero que andes en metro o en Uber tan tarde», respondió Elena mientras empacaba el almuerzo de Diego en una lonchera que había comprado en el Palacio de Hierro la semana anterior. Roberto observaba la escena familiar con una expresión extraña, como si estuviera memorizando cada detalle. Elena lo notó, pero decidió no comentar nada frente a los niños. Durante años había aprendido a descifrar los códigos no verbales de su esposo, y había algo definitivamente diferente esa mañana. «Papá, ¿vas a poder ir a mi partido del viernes?»,
Preguntó Diego mientras mordía un trozo de pan dulce de la panadería El Globo que Elena compraba religiosamente cada tercer día. Sí, claro, hijo. Ahí estaré, respondió Roberto, pero su mente parecía estar en otro lado. La familia desayunó en un silencio que Elena trataba de llenar con conversaciones sobre las tareas escolares, los planes del fin de semana y las próximas vacaciones de Día de Muertos. Había perfeccionado el arte de mantener la armonía familiar, de crear esa atmósfera de hogar perfecto que Roberto necesitaba para proyectar su imagen de hombre exitoso y familia ejemplar. A las 7:20, Roberto se levantó de la mesa con su rutina habitual: beso en la frente a los niños, palmada en el hombro a Diego y un beso rápido en los labios a Elena, que sabía más a obligación que a amor. «Nos vemos en la noche», dijo mientras tomaba su portafolio de piel italiana y las llaves del BMW X5 que cambiaba cada 2 años. Elena lo acompañó hasta la puerta principal de la casa, una imponente residencia de 2 pisos con jardín diseñado y alberca que había sido su hogar desde que se casaron. La zona de las Lomas siempre había sido sinónimo de estatus en la Ciudad de México, y vivir ahí significaba haber llegado a la élite económica del país. «Roberto», lo llamó cuando ya se dirigía hacia el auto. «¿Estás seguro de que todo está bien?» Él se detuvo, pero no se volteó completamente. «Elena, esta noche hablamos. Es importante que estés preparada». Las palabras resonaron en la mente de Elena como una campana de alarma. ¿Preparada para qué? Pero Roberto ya había subido al auto y había encendido el motor. Elena se quedó parada en la entrada, viendo cómo el BMW desaparecía por la avenida Palmas, mientras una sensación de inquietud comenzaba a crecer en su pecho. Regresó a la cocina donde Sofía y Diego terminaban de desayunar. Como todas las mañanas, los acompañó hasta la puerta donde los esperaba Raúl, el chofer que Roberto había contratado hacía 5 años para transportar a los niños de manera segura por la caótica Ciudad de México. «Que tengan buen día, mis amores», les dijo, mientras los despedía con besos. «Los veo en la tarde». Una vez que se quedó sola en la casa, Elena sintió el peso del silencio. Carmen, la empleada doméstica que llevaba 10 años trabajando con la familia, no llegaría hasta las 9, así que tenía 1 hora para procesar esa extraña sensación que la había estado acompañando durante el desayuno. Se dirigió al estudio de Roberto, un espacio que él consideraba su santuario personal. Estaba prohibido para el resto de la familia, pero Elena tenía sus propias llaves y, más importante, tenía sus propias razones para conocer cada rincón de ese lugar. El estudio era una habitación elegante con paredes forradas de madera de caoba, estanterías llenas de libros de derecho corporativo y administración que Roberto probablemente nunca había leído completos, y un escritorio imponente desde donde manejaba sus negocios. Pero Elena sabía que los verdaderos secretos no estaban en ese escritorio principal, sino en el pequeño archivero que Roberto creía que ella desconocía. Durante años, Elena había desarrollado una rutina secreta. Cada miércoles, después de que Roberto se iba y antes de que llegara Carmen, revisaba meticulosamente los documentos que su esposo guardaba en casa. No era curiosidad malsana ni desconfianza marital, era supervivencia. Elena había crecido en una familia de abogados. Su padre, el licenciado Morales, le había enseñado desde pequeña que en México, especialmente en los negocios, siempre había que tener un plan B. «Mija», le decía cuando era adolescente, «en este país los hombres de negocios siempre tienen secretos, y las mujeres inteligentes siempre tienen pruebas». Abrió el archivero con la llave que había mandado hacer en secreto 5 años atrás, cuando comenzó a sospechar que Roberto no era el empresario limpio y transparente que aparentaba ser. Los documentos estaban organizados exactamente como los había dejado la semana anterior. Contratos con empresas fantasma, transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, facturas falsas, correspondencia con funcionarios públicos y una serie de documentos que demostraban un elaborado esquema de evasión fiscal y lavado de dinero. Pero esa mañana encontró algo nuevo. Una carpeta que no había estado ahí la semana anterior. La abrió con cuidado y sintió cómo se le helaba la sangre. Eran documentos de un despacho de abogados especializado en divorcios. Había copias de estados financieros, evaluaciones de propiedades y, lo más impactante, una carta dirigida a Roberto de parte de una tal Valeria Herrera,
de 26 años, secretaria ejecutiva en las oficinas de Santa Fe. La carta era explícita en más de un sentido. Valeria no solo era la amante de Roberto, estaba embarazada, y Roberto le había prometido divorciarse de Elena para casarse con ella antes de que naciera el bebé. Elena se sentó en la silla de cuero donde Roberto tomaba sus decisiones empresariales y leyó cada palabra de esa correspondencia con la frialdad de un detective. Había fechas, lugares, promesas específicas. Roberto había estado planeando el divorcio durante al menos 6 meses y había estado coordinando cada movimiento para asegurarse de quedarse con todo: la casa, las empresas, las cuentas bancarias y, según lo que indicaban los documentos legales, incluso la custodia de Sofía y Diego. El plan de Roberto era simple pero efectivo: presentar a Elena como una mujer dependiente, sin educación universitaria completa, sin experiencia laboral, incapaz de mantener a los niños por sí sola. Los documentos sugerían que Roberto había estado creando un perfil psicológico de Elena como madre negligente, esposa mantenida y mujer sin ambiciones propias. Elena cerró la carpeta y permaneció sentada en silencio durante varios minutos. La casa estaba completamente silenciosa. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de péndulo que Roberto había comprado en una subasta en Monterrey. Afuera, el jardín lucía perfecto con sus bugambilias moradas y sus árboles de jacaranda que comenzaban a florecer con la llegada del otoño. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero. Durante 18 años había cuidado cada detalle de esa casa, había criado a sus hijos, había sido la anfitriona perfecta en las cenas de negocios, había mantenido las apariencias de la familia exitosa que Roberto necesitaba para sus relaciones comerciales. Y ahora él planeaba deshacerse de ella como si fuera un mueble viejo que ya no servía para la decoración. Pero Roberto había cometido un error fundamental. Había subestimado a Elena. Regresó al archivero y sacó una caja de zapatos que guardaba en el fondo, detrás de otros documentos. Durante 5 años había estado recopilando y fotografiando cada documento comprometedor que Roberto guardaba en casa. Tenía copias de todo: los contratos ilegales, las transferencias bancarias sospechosas, la correspondencia con funcionarios corruptos, las facturas falsas y docenas de documentos que probaban que Roberto Vega no era solo un evasor fiscal, sino un criminal financiero que había estado lavando dinero a través de sus empresas constructoras. Pero más importante, tenía pruebas de que ella había sido la verdadera mente detrás de muchas de las decisiones comerciales exitosas de Roberto. Correos electrónicos donde ella le daba estrategias de negociación, análisis financieros que había preparado en secreto, contactos que había conseguido a través de su propia red familiar, y una serie de documentos que demostraban que el genio empresarial de Roberto había dependido enormemente de la inteligencia y las conexiones de Elena. Había llegado el momento de usar esa información. Elena cerró la caja, guardó todo exactamente como estaba y salió del estudio. Tenía un día completo por delante para prepararse para la conversación de esa noche y sabía exactamente qué necesitaba hacer. Se dirigió a su habitación y marcó el número de su primo Alejandro Morales, uno de los abogados especialistas en derecho familiar más reconocidos de la Ciudad de México. Era hora de que la familia Morales demostrara por qué habían sido respetados en el medio legal mexicano durante 3 generaciones. Alejandro, soy Elena. Necesito verte hoy mismo. Es urgente. La voz de su primo se escuchó preocupada del otro lado de la línea. ¿Todo está bien, prima? No, respondió Elena mientras observaba por la ventana cómo los trabajadores del jardín podaban los rosales que ella había plantado cuando se mudaron a esa casa. Pero va a estarlo. Colgó el teléfono y se dirigió al baño. Se miró en el espejo del tocador que Roberto le había regalado en su 10º aniversario de bodas. La mujer que la miraba de vuelta ya no era la Elena sumisa y complaciente de esa mañana. En sus ojos verdes había aparecido una determinación que no había sentido en años. Esa noche, cuando Roberto regresara a casa con sus papeles de divorcio y sus planes de humillación, se encontraría con una Elena completamente diferente. Se encontraría con una mujer que había estado preparándose para esta guerra durante 5 años y que tenía las armas necesarias para ganarla. La tormenta que Roberto había estado planeando en secreto
estaba a punto de convertirse en un huracán que él nunca había imaginado. Elena Morales había sido subestimada por última vez en su vida. A las 8 de la noche, Elena escuchó el sonido familiar del BMW de Roberto entrando al garaje. Durante las últimas 10 horas había estado preparándose meticulosamente para esta conversación, como si fuera una partida de ajedrez donde cada movimiento había sido calculado con precisión. Había pasado la tarde en el despacho de su primo Alejandro, en la colonia del Valle, donde habían repasado cada documento de la caja de zapatos. Alejandro, un hombre de 50 años con la misma elegancia discreta que caracterizaba a la familia Morales, había silbado de asombro al ver la magnitud de las pruebas que Elena había recopilado. «Elena, esto es una bomba atómica», había dicho mientras revisaba las transferencias bancarias ilegales. «Con esto no solo ganas el divorcio, Roberto podría ir a la cárcel por los próximos 10 años». Ahora, sentada en la sala principal de la casa, Elena esperaba a Roberto con una serenidad que la sorprendía a ella misma. Había cambiado su atuendo de la mañana por un vestido negro de corte elegante, se había recogido el cabello en un chongo perfecto y había elegido las perlas que su abuela le había heredado. Quería verse como lo que era, una mujer de clase, educada, que conocía perfectamente su valor. Sofía y Diego estaban en sus habitaciones haciendo tarea. Elena había sido muy cuidadosa de que la vida de sus hijos transcurriera con normalidad, al menos hasta que supiera exactamente cuáles eran los planes de Roberto respecto a ellos. Roberto entró a la sala con esa actitud confiada que había desarrollado después de años de éxito empresarial. Llevaba el mismo traje de la mañana, pero se había aflojado la corbata, y tenía esa expresión de hombre que está a punto de ejecutar un plan que considera perfecto. «Elena, me da gusto que estés lista para esta conversación», dijo mientras se dirigía al bar donde guardaba su whisky escocés importado. Se sirvió un vaso generoso y se acomodó en el sillón de cuero que consideraba su trono personal en la casa. «Yo también he estado esperando esta plática, Roberto», respondió Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Por qué no me cuentas qué tienes en mente?» Roberto tomó un sorbo de whisky y la miró con esa superioridad que Elena había aprendido a odiar durante los últimos años. «Elena, voy a ser directo contigo porque creo que te mereces honestidad después de todos estos años», comenzó con un tono que sonaba ensayado. «Nuestro matrimonio ya no funciona. Hemos crecido en direcciones diferentes y creo que ambos merecemos una oportunidad de ser felices». Elena asintió lentamente. «Entiendo. ¿Y cuál es tu propuesta?» «Quiero el divorcio», dijo Roberto sin rodeos. «Ya hablé con mis abogados y creo que podemos hacer esto de manera civilizada, sin lastimar a los niños». «Qué considerado de tu parte», respondió Elena con una calma que comenzaba a inquietar a Roberto. «¿Y qué tienes planeado respecto a los términos de este divorcio civilizado?» Roberto se acomodó en su sillón, claramente preparado para esta parte de la conversación. «Mira, Elena, yo he sido el proveedor de esta familia durante 18 años. Mis empresas, mi trabajo, mis conexiones han mantenido este estilo de vida. Es justo que yo conserve los activos principales, la casa, las empresas, las cuentas de inversión». Elena sintió una punzada de ira, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Y qué hay de los niños? Los niños necesitan estabilidad económica», continuó Roberto con esa lógica fría que aplicaba a sus negocios. «Yo puedo proporcionarles la mejor educación, las mejores oportunidades. Tú vas a necesitar tiempo para rehacer tu vida, conseguir trabajo, encontrar tu propio camino. Qué generoso de tu parte preocuparte por mi futuro», dijo Elena con una sonrisa que heló la sangre de Roberto. «¿Y supongo que ya tienes planes específicos para tu nueva vida?» Por primera vez en la conversación, Roberto pareció incómodo. «Elena, no quiero lastimarte innecesariamente. Hay ciertas circunstancias que han acelerado mi decisión, pero... ¿Te refieres a Valeria Herrera?», interrumpió Elena con voz suave pero firme. Roberto se quedó paralizado con el vaso de whisky a medio camino hacia sus labios. «¿Cómo sé de tu secretaria embarazada? ¿Cómo sé que le has prometido casarte con ella? ¿Cómo sé que han estado planeando esto durante meses?» Elena se levantó de su silla con la elegancia de una reina que está a punto de dictar sentencia. «Roberto, después de 18 años de matrimonio,
¿Realmente pensaste que podrías engañarme tan fácilmente? Roberto dejó el vaso en la mesa con manos temblorosas. Elena, puedo explicarlo. Las cosas simplemente sucedieron. Yo no planeé. Por favor, no me insultes con mentiras. Lo interrumpió Elena mientras caminaba hacia las ventanas que daban al jardín. He leído su correspondencia. He visto sus planes. Sé exactamente lo que has estado haciendo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Roberto había perdido completamente la compostura confiada con la que había llegado a casa. Está bien, dijo finalmente, recuperando parte de su arrogancia. Sí, hay otra persona. Sí, quiero rehacer mi vida. Pero eso no cambia el hecho de que necesitamos divorciarnos y necesitamos ser prácticos sobre los términos. Elena se volteó hacia él con una sonrisa que era pura elegancia y peligro mezclados. Tienes razón, Roberto. Necesitamos ser muy prácticos, así que hablemos de términos reales. Caminó hacia el escritorio donde había dejado una carpeta manila. La abrió con la precisión de un cirujano y sacó varios documentos. Empecemos por la casa, dijo mientras le mostraba una escritura. Esta casa está a mi nombre, Roberto. Cuando la compramos usamos el dinero de la herencia de mi abuela, más un préstamo que garanticé con las propiedades que heredé de mis padres. Técnicamente, tú has estado viviendo en mi casa durante 18 años. Roberto se puso pálido. Elena, eso es un tecnicismo legal. Yo he pagado todas las hipotecas, todos los gastos, con dinero que ganaste usando contactos que yo te conseguí, estrategias comerciales que yo diseñé y conexiones familiares que yo puse a tu disposición. Continuó Elena sin inmutarse. Pero hablemos de tus empresas. Sacó otro grupo de documentos. Durante estos 5 años he estado documentando muy cuidadosamente las actividades de Constructora Vega, Desarrollos Santa Fe y proyectos corporativos del centro. ¿Quieres que revisemos juntos estas transferencias a cuentas en las Islas Caimán? Roberto se levantó de golpe, derramando el whisky sobre la alfombra persa que Elena había elegido en una boutique de Polanco. Elena, no sé de qué estás hablando. Esos documentos son confidenciales, son propiedad de mis empresas. Son evidencia de evasión fiscal, lavado de dinero y soborno a funcionarios públicos, dijo Elena con la frialdad de un fiscal. Tengo copias de todo, Roberto, cada contrato fantasma, cada factura falsa, cada transferencia irregular. Durante 5 años he estado construyendo un archivo que podría mandarte a la cárcel por los próximos 15 años. Roberto comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Elena, estás loca. No puedes probar nada de eso. Esos documentos, si es que existen, fueron obtenidos ilegalmente. Ningún juez, mi primo Alejandro Morales, socio del bufete Morales, Hernández y Asociados, opina diferente, interrumpió Elena. Según él, tengo suficiente evidencia para no solo ganar el divorcio con términos completamente favorables para mí, sino también para iniciar un proceso penal que te convertiría en el caso de corrupción empresarial más sonado de los últimos años. Roberto se detuvo en seco. El bufete Morales era una de las firmas legales más respetadas del país, con conexiones en la Procuraduría General de la República y en los tribunales federales. ¿Qué quieres, Elena?, preguntó con una voz que había perdido toda su arrogancia. Elena regresó a su silla y se acomodó con la elegancia de una mujer que acababa de recuperar el control de su vida. Quiero justicia, Roberto. Quiero que pagues por 18 años de menospreciarme, de tratarme como si fuera un adorno en tu vida, de hacerme creer que era una mantenida sin valor propio. Se levantó y caminó hacia él, mirándolo directamente a los ojos. Durante todos estos años, mientras tú te creías el gran empresario, yo era quien realmente manejaba las estrategias importantes de tus negocios. Yo conseguí el contrato con el gobierno del Estado de México a través de las conexiones de mi familia. Yo diseñé la estrategia fiscal que te permitió expandir tus empresas. Yo coordiné las negociaciones con los inversionistas estadounidenses usando mi inglés perfecto, que aprendí porque terminé mi carrera de relaciones internacionales mientras criaba a nuestros hijos. Roberto la miraba con una mezcla de shock y terror creciente. ¿Sabías que tengo una maestría en finanzas corporativas que completé en línea con la Universidad de Pensilvania?
¿Sabías que durante los últimos 10 años he estado manejando un portafolio de inversiones personales que actualmente vale más de 5 millones de dólares? ¿Sabías que la mayoría de tus decisiones empresariales exitosas fueron ideas que yo te di durante nuestras conversaciones de sobremesa? Elena regresó a su carpeta y sacó un último documento. Esto es una demanda de divorcio que mi primo va a presentar mañana temprano. Los términos son muy simples. Yo me quedo con la casa, con el 50% de todas tus empresas, con la custodia completa de nuestros hijos y con una pensión compensatoria de 200,000 pesos mensuales por los próximos 10 años. Roberto se dejó caer en su sillón como si hubiera recibido un golpe físico. Elena, esto es absurdo. No puedes demostrar que tuviste participación en mis empresas. No hay contratos, no hay documentos oficiales. ¿No los hay? Elena sonrió con esa elegancia peligrosa que había heredado de las mujeres de su familia. Roberto, durante 18 años he estado preparándome para este momento. Tengo correos electrónicos donde me consultas estrategias comerciales. Tengo grabaciones de conversaciones telefónicas donde coordiné negociaciones importantes. Tengo testimonios de personas que pueden confirmar mi participación en decisiones clave de tus empresas. Se acercó a él y se inclinó hasta quedar a su altura. Pero más importante, tengo evidencia suficiente para destruir tu reputación profesional y mandarte a la cárcel si decides pelear conmigo en los tribunales. ¿Qué crees que prefieran tus socios inversionistas? ¿Trabajar con un hombre divorciado o trabajar con un criminal convicto? Roberto la miró con una mezcla de admiración y terror que Elena encontró profundamente satisfactoria. ¿Cuáles son mis opciones?, preguntó con una voz derrotada. Puedes aceptar los términos de mi demanda y mantener tu libertad y lo que quede de tu reputación, respondió Elena mientras recogía sus documentos. O puedes pelear, y yo me aseguraré de que pases los próximos años explicándole a un juez federal cómo construiste tu imperio empresarial lavando dinero y evadiendo impuestos. Elena se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo y se volteó hacia Roberto una última vez. Ah, y sobre Valeria, dijo con una sonrisa que era pura hielo elegante. Espero que entienda que su futuro esposo va a estar significativamente menos próspero de lo que ella había calculado. Los 200,000 pesos mensuales que me vas a pagar a mí no van a dejar mucho para mantener a una nueva familia. Subió las escaleras dejando a Roberto completamente devastado en la sala, rodeado de los pedazos de la vida perfecta que había creído tener bajo control. En su habitación, Elena se cambió el vestido negro por una pijama de seda y se sentó frente al tocador donde se había mirado esa mañana como una mujer derrotada. La mujer que la miraba ahora desde el espejo era completamente diferente, segura, poderosa, libre. Por primera vez en 18 años, Elena Morales se sintió completamente dueña de su propio destino. Los siguientes 3 meses fueron una montaña rusa emocional que puso a prueba cada fibra de la fortaleza de Elena. Roberto, después del shock inicial, había decidido pelear con todo lo que tenía, contratando al bufete Martínez & Asociados, conocido por sus tácticas agresivas en divorcios de alto perfil, y por representar a empresarios poderosos que no tenían escrúpulos para ganar. La estrategia de Roberto era predecible pero efectiva: pintar a Elena como una mujer desequilibrada, vengativa, que había robado documentos privados y estaba inventando acusaciones para chantajear a un empresario exitoso. Sus abogados presentaron una contrademanda, solicitando que Elena fuera investigada por robo de propiedad intelectual, violación de la privacidad, extorsión y daño moral. Elena estaba sentada en el elegante despacho de su primo Alejandro en Polanco, revisando los documentos que los abogados de Roberto habían presentado esa mañana. El bufete Morales, Hernández y Asociados ocupaba 2 pisos completos de una torre corporativa moderna, con vistas espectaculares a la Ciudad de México que se extendía hasta el horizonte donde se podían distinguir los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en los días despejados. «Están jugando sucio como era de esperarse», comentó Alejandro mientras revisaba la contrademanda con lupa de abogado experimentado. A los 50 años, conservaba esa elegancia natural de los abogados de la vieja escuela mexicana, pero sus ojos reflejaban la determinación de un guerrero legal que había ganado más batallas de las que había perdido. Roberto está desesperado.
Y los hombres desesperados cometen errores que nosotros vamos a aprovechar. Elena tomó un sorbo del café que la secretaria de Alejandro había preparado. Un café orgánico de Chiapas que costaba más por kilo que el salario semanal de muchas familias mexicanas. Vestía un traje sastre color gris perla de Hugo Boss, zapatos de tacón medio de Ferragamo, y llevaba el cabello recogido en un moño elegante que proyectaba seriedad y profesionalismo. Durante estos meses había aprendido que la ropa no era vanidad, era armadura. ¿Qué tan graves son estas acusaciones?, preguntó con esa voz tranquila que había desarrollado durante estos meses de batalla legal, una voz que ocultaba la tormenta emocional que había estado viviendo. Legalmente, no tienen sustento sólido, respondió Alejandro, mientras hacía anotaciones en los márgenes de los documentos con esa precisión que caracterizaba su trabajo. Los documentos que obtuviste estaban en tu propia casa, en un espacio al que tenías acceso legal como esposa. La jurisprudencia mexicana es muy clara. No existe invasión de privacidad entre cónyuges respecto a documentos guardados en el domicilio conyugal. Además, el Código Civil del Distrito Federal establece que ambos cónyuges tienen derecho a conocer el patrimonio familiar. Elena asintió, pero sabía que la batalla legal era solo una parte del problema. La verdadera guerra estaba ocurriendo en el ámbito social y emocional, donde Roberto había demostrado ser un estratega despiadado. Durante las últimas semanas, Roberto había comenzado una campaña sistemática de desprestigio que era tan sutil como efectiva. Había contado su versión de los hechos en el club de golf de Bosques de las Lomas, en las cenas de negocios en el Four Seasons, en las reuniones del Consejo Coordinador Empresarial, en los eventos de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Su narrativa era simple pero devastadora. Elena era una mujer desequilibrada que había perdido la razón al descubrir su relación con Valeria, y ahora estaba tratando de destruir a una familia exitosa por despecho y envidia. Las redes sociales son otro campo de batalla que no podemos ignorar, continuó Alejandro mientras abría su laptop y mostraba capturas de pantalla de Facebook, Instagram y Twitter. Roberto ha sido muy inteligente. No ha dicho nada directamente, pero sus amigos y socios han estado compartiendo mensajes que sugieren que eres tú quien ha estado siendo infiel, que has estado robando dinero de las empresas familiares, incluso que has estado descuidando a los niños para perseguir fantasías de independencia económica. Elena sintió una punzada de dolor al pensar en Sofía y Diego. Durante estos meses había tratado de protegerlos de la guerra que se estaba librando entre sus padres, pero era imposible mantenerlos completamente ajenos a la situación. Los adolescentes tenían acceso a redes sociales, escuchaban conversaciones en el colegio, y vivían en una sociedad donde los rumores viajaban más rápido que la verdad. Sofía, que ahora tenía 17 años, había desarrollado una actitud rebelde que preocupaba profundamente a Elena. La adolescente se había vuelto más distante, más crítica, y Elena sabía que Roberto había estado trabajando sutilmente para ganar su lealtad a través de regalos costosos, promesas de viajes internacionales, y esa manipulación emocional que los padres narcisistas dominan a la perfección. «Papá dice que lo estás chantajeando», le había dicho Sofía una noche durante la cena, con esa crueldad inconsciente que solo los adolescentes pueden mostrar sin darse cuenta del daño que causan. «Dice que estás tratando de quitarle todo lo que ha trabajado toda su vida, solo porque descubriste que ya no te ama». Esas palabras habían atravesado a Elena como dagas, no solo por su crueldad, sino porque podía escuchar perfectamente la voz de Roberto detrás de cada sílaba. Era su estrategia, su forma de manipular a los niños para que se pusieran en su contra. Diego, de 15 años, había reaccionado de manera diferente. Se había vuelto más callado, más observador, y Elena podía ver en sus ojos que estaba tratando de entender por qué su mundo familiar se estaba desmoronando. A diferencia de Sofía, Diego parecía tener un instinto natural para detectar la manipulación, tal vez porque había heredado la inteligencia emocional de la familia Morales. «Alejandro, necesito que entiendas algo que va más allá de los aspectos legales», dijo Elena mientras se levantaba y caminaba hacia las ventanas que daban al Paseo de la Reforma. «Esta no es solo una batalla por dinero o propiedades. Roberto está tratando de destruir mi relación con mis propios hijos, y eso es algo que no voy a permitir bajo ninguna circunstancia.
Alejandro cerró la laptop y se acercó a ella con esa preocupación familiar que había mostrado desde que eran niños. Elena, eso es exactamente lo que esperábamos que haría. Roberto sabe que no puede ganar esta batalla en términos legales puros, así que está tratando de ganar en términos emocionales. Quiere que te rindas, que aceptes un acuerdo desfavorable con tal de proteger a los niños y tu reputación social. Elena observó el tráfico caótico de la Ciudad de México moviéndose como hormigas 25 pisos más abajo. Desde esa altura, los problemas de 8 millones de chilangos parecían insignificantes, pero ella sabía que cada uno de esos puntos de luz representaba una vida humana con sus propias batallas, sus propias victorias y derrotas. Durante estos meses había aprendido cosas sobre sí misma que nunca había imaginado. Había descubierto una fortaleza interior que no sabía que poseía, una capacidad de resistencia que había heredado de generaciones de mujeres morales que habían enfrentado sus propias batallas en una sociedad machista. Pero también había descubierto que el precio de la guerra era mucho más alto de lo que había calculado inicialmente. ¿Qué noticias tenemos sobre la auditoría fiscal?, preguntó mientras regresaba a su silla, decidida a mantener el foco en los aspectos técnicos que podían definir el resultado de esta batalla. Excelentes noticias, respondió Alejandro con una sonrisa que era pura satisfacción profesional, la sonrisa de un abogado que sabe que tiene las cartas ganadoras. El contador forense que contratamos, el licenciado Hernández de PricewaterhouseCoopers, terminó su análisis exhaustivo de las empresas de Roberto. Los resultados son aún más contundentes de lo que esperábamos en nuestros cálculos más optimistas. Abrió una carpeta gruesa llena de documentos, gráficas de Excel, análisis financieros complejos y reportes que representaban cientos de horas de trabajo investigativo. Roberto ha estado evadiendo impuestos por aproximadamente 15 millones de pesos durante los últimos 5 años, pero eso es solo la punta del iceberg. El análisis profundo reveló un esquema de lavado de dinero que involucra transferencias a empresas fantasma en Panamá, facturas falsas por servicios inexistentes y sobornos documentados a funcionarios públicos. Elena sintió una satisfacción profunda al escuchar esas palabras, mezclada con una tristeza inesperada. Durante años había sido invisible en el éxito de Roberto, pero ahora finalmente tenía pruebas concretas de su participación y al mismo tiempo confirmación definitiva de que el hombre con quien había compartido 18 años de su vida era un criminal financiero. Pero más importante desde el punto de vista de nuestro caso, continuó Alejandro, con el entusiasmo de un detective que ha resuelto un misterio complejo. Hemos podido demostrar que al menos el 40% de sus decisiones comerciales exitosas fueron resultado directo de tu participación intelectual, tus contactos familiares y tu trabajo no reconocido como consultora estratégica. Elena se recostó en su silla, sintiendo una validación que había estado esperando durante años. ¿Tienes ejemplos específicos? Tenemos docenas, respondió Alejandro mientras sacaba una carpeta adicional. El contrato con el gobierno del Estado de México para la construcción del complejo habitacional en Ecatepec, valorado en 50 millones de pesos, se obtuvo directamente a través de las conexiones políticas de tu familia. Tu padre había trabajado como asesor legal del gobernador anterior, y tú personalmente organizaste la cena, donde Roberto conoció a los funcionarios clave. Elena recordaba perfectamente esa cena en el restaurante Pujol de Polanco. Había pasado semanas planificando cada detalle, desde la selección del menú hasta la estrategia de conversación que le había sugerido a Roberto. El proyecto inmobiliario de Santa Fe, que generó ganancias de 30 millones de pesos, fue conceptualizado completamente por ti, continuó Alejandro. Tenemos correos electrónicos donde tú identificas la oportunidad de mercado, analizas la competencia y diseñas la estrategia de marketing que Roberto después presentó como propia ante los inversionistas, y el análisis de factibilidad del proyecto de Polanco, añadió Elena, recordando noches enteras trabajando en hojas de cálculo mientras Roberto dormía. Ese análisis de mercado que supuestamente había hecho una consultora externa. Exactamente, lo hiciste tú en la computadora de la casa, y tenemos los archivos originales con los metadatos que prueban que fueron creados en tu usuario personal, confirmó Alejandro con esa satisfacción que solo los abogados experimentan cuando tienen evidencia irrefutable.
Nuestro perito en sistemas encontró más de 200 correos electrónicos en el servidor de las empresas de Roberto, donde él te consulta estrategias comerciales, te pide que contactes a personas específicas de tu red social o te solicita que analices propuestas de inversión porque, y cito textualmente, necesito que me ayudes a entender estos números porque no tengo idea de cómo evaluar esta propuesta de joint venture. El análisis de comunicaciones también fue revelador. Continuó mientras sacaba otra sección del expediente. Elena no pudo evitar sonreír al recordar ese correo específico. Ese mensaje es del proyecto de satélite, una inversión de $8 millones con desarrolladores canadienses que yo evalué completamente, porque Roberto no entendía los aspectos técnicos del desarrollo inmobiliario sustentable, ni los términos del contrato en inglés. Exactamente. Y ese proyecto generó ganancias de más de $20 millones el año pasado, añadió Alejandro. Tenemos evidencia documental irrefutable de que fuiste una socia de facto en las empresas de Roberto, aunque legalmente no estuvieras reconocida como tal. En términos jurídicos, esto se llama sociedad conyugal de hecho, y tiene precedentes muy sólidos en la jurisprudencia mexicana. Elena se recostó en su silla, sintiendo por primera vez en meses que la batalla estaba moviéndose definitivamente en su favor, pero sabía que Roberto no se rendiría fácilmente, especialmente cuando descubriera la magnitud de la evidencia que habían recopilado. ¿Qué hay de la investigación sobre Valeria?, preguntó, sabiendo que esa información podría ser la pieza final del rompecabezas. Alejandro sonrió con esa expresión que Elena había aprendido a reconocer como su cara de victoria absoluta, la misma expresión que había tenido cuando ganó el caso más importante de su carrera contra una corporación multinacional. «Ah, esa es la cereza del pastel», dijo mientras sacaba otra carpeta que estaba marcada como «Confidencial, investigación privada». Resulta que la señorita Valeria Herrera no es exactamente la secretaria inocente y enamorada que Roberto pensaba que había conquistado con su encanto maduro. Elena se inclinó hacia adelante, intrigada por el tono de su primo. Contratamos a la agencia de investigación privada más prestigiosa del país, la misma que usa la Procuraduría para casos de alto perfil. Su investigación reveló que Valeria ha estado involucrada en este tipo de situaciones al menos 3 veces durante los últimos 5 años. Elena sintió una mezcla de satisfacción anticipada y genuina curiosidad por conocer los detalles. Hace 3 años, Valeria trabajaba para un empresario en Guadalajara llamado Joaquín Ramírez, propietario de Constructora del Bajío, una empresa mediana especializada en desarrollos residenciales. Se involucró sentimentalmente con él siguiendo exactamente el mismo patrón: secretaria joven y atractiva, jefe maduro y casado, embarazo estratégicamente anunciado, y el hombre dejando a su esposa para casarse con ella. Roberto se había puesto completamente blanco cuando escuchara esta información, pensó Elena con una satisfacción que la sorprendió por su intensidad. 6 meses después del matrimonio, Valeria se divorció alegando incompatibilidad de caracteres y violencia psicológica. Como parte del acuerdo de divorcio, obtuvo una casa en Zapopan, valorada en $3 millones, una cuenta de inversiones de $2 millones, un auto BMW último modelo y una pensión alimenticia de $50,000 mensuales durante 10 años. Elena se quedó boquiabierta. ¿Y el bebé? Ah, esa es la parte más interesante, continuó Alejandro con la satisfacción de alguien que está revelando el final de una novela de misterio. Sufrió un aborto espontáneo 2 semanas después de firmar el divorcio. Muy conveniente, ¿no te parece? ¿Estás insinuando que nunca estuvo embarazada? No estoy insinuando nada. Estoy afirmando, basado en evidencia médica, que Valeria Herrera falsificó su embarazo usando pruebas médicas alteradas que compró en el mercado negro de documentos falsos que existe en Tepito. Elena se quedó sin palabras. La situación era aún más sórdida de lo que había imaginado. Pero la historia no termina ahí, continuó Alejandro, claramente disfrutando cada momento de esta revelación. Después de divorciarse de Ramírez, Valeria se mudó a Monterrey y comenzó a trabajar como secretaria ejecutiva en Aceros del Norte, una empresa dirigida por un ingeniero de 60 años llamado Fernando Garza. «Déjame adivinar», interrumpió Elena. «El mismo patrón». «Exactamente. Relación sentimental,
embarazo anunciado, el hombre decidiendo divorciarse de su esposa, matrimonio rápido y divorcio 6 meses después con un acuerdo económico muy favorable para Valeria. En este caso, obtuvo 2 millones de pesos en efectivo, una camioneta Escalade y una pensión de 40,000 pesos mensuales. ¿Y el bebé? Otro aborto espontáneo inmediatamente después del divorcio. Elena se levantó y caminó hacia las ventanas, necesitando un momento para procesar toda esta información. La Ciudad de México se extendía ante ella como un mar de cemento y posibilidades, pero su mente estaba completamente enfocada en las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Alejandro, esto significa que Roberto no es solo una víctima de sus propias decisiones estúpidas. Está siendo estafado por una criminal profesional. Exactamente. Y hay más. Después de Monterrey, Valeria se mudó a la Ciudad de México y comenzó a trabajar como secretaria ejecutiva en diferentes empresas. Durante los últimos 2 años, ha establecido relaciones sentimentales con al menos 3 empresarios casados, aunque no sabemos si logró llegar hasta el matrimonio con todos ellos. Elena regresó a su silla, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Por un lado, había una satisfacción evidente al saber que Roberto estaba siendo manipulado de la misma manera que él la había manipulado a ella. Pero por otro lado, había una compasión inesperada hacia el hombre que había sido su esposo durante 18 años. ¿Tenemos evidencia sólida de todo esto? Tenemos copias de todos los documentos de divorcio, fotografías de Valeria con sus ex esposos, testimonios de empleados de las empresas donde trabajó, récords médicos que prueban que nunca estuvo embarazada. Y lo más importante, tenemos evidencia de que actualmente está usando documentos de identidad falsos. Elena frunció el ceño. ¿Documentos falsos? Su nombre real no es Valeria Herrera. Es María del Carmen Vázquez Rodríguez, originaria de Oaxaca, con antecedentes penales por fraude y estafa en su estado natal. La información era tan abrumadora que Elena necesitó varios minutos para procesarla completamente. Alejandro, esto cambia todo, dijo finalmente. Ya no se trata solo de ganar el divorcio. Roberto está en peligro real. ¿Te preocupa por él?, preguntó Alejandro con curiosidad genuina. Elena se quedó pensativa durante varios minutos. No exactamente, pero es el padre de mis hijos. Y si Valeria es tan peligrosa como parece, Sofía y Diego podrían estar en riesgo indirecto. Tienes razón. Una estafadora profesional de este calibre no se va a limitar a robar dinero. Si Roberto se resiste o si descubre la verdad, ella podría volverse violenta o intentar otros tipos de chantaje. Elena se levantó y caminó hacia el bar donde Alejandro guardaba una botella de tequila añejo Don Julio 1942 que reservaba para celebrar sus victorias legales más importantes. Se sirvió un caballito y lo bebió lentamente, sintiendo cómo el líquido dorado le quemaba la garganta y le daba claridad mental. Quiero que Roberto vea exactamente con quién se está metiendo, dijo finalmente con una determinación que sorprendió incluso a Alejandro. Quiero que entienda que Valeria lo está usando exactamente como él me usó a mí. Y después de eso, quiero que tome una decisión informada. Puede pelear conmigo y perder todo, incluyendo su libertad, o puede aceptar mis términos y conservar algo de su dignidad y su seguridad personal. Alejandro asintió con aprobación. ¿Quieres que organice una reunión? Sí, pero que sea en territorio neutral. En el Hotel San Regis, en el salón privado del restaurante Diana. Quiero que Roberto vea que ya no soy la Elena sumisa que conocía. Soy una mujer de negocios que está negociando desde una posición de poder absoluto. Esa noche, Elena regresó a su casa en Las Lomas en el auto que había comprado después de que Roberto se llevara el BMW familiar. Era un Mercedes-Benz clase C elegante pero no ostentoso, que reflejaba su nueva filosofía de vida, calidad sin pretensiones. Durante estos meses había estado viviendo en la casa con los niños, mientras Roberto se había mudado a un departamento de lujo en Santa Fe, cerca de donde vivía Valeria en un condominio que él estaba pagando, sin saber que el dinero se destinaba también a mantener a un novio secreto que Valeria tenía en Cuernavaca. Carmen, la empleada doméstica que había trabajado con la familia durante 10 años, había preparado la cena: cochinita pibil con tortillas hechas a mano, arroz con elote y frijoles negros refritos. Era la comida favorita de Diego, y Elena sabía que necesitaba todos los momentos de normalidad familiar
que pudiera crear durante esta época de transición. ¿Cómo les fue en la escuela?, preguntó mientras se sentaban a la mesa del comedor, una mesa de caoba que había pertenecido a la bisabuela de Elena y que ahora tenía un significado especial como símbolo de continuidad familiar a través de las generaciones. Bien, respondió Diego con esa economía de palabras característica de los adolescentes. Pero Elena había aprendido a leer las sutilezas en el comportamiento de sus hijos, y podía ver en sus ojos que había algo más que quería decir. Sofía comió en silencio durante varios minutos, algo inusual en una adolescente que normalmente llenaba cualquier espacio con historias sobre sus amigas, quejas sobre los maestros o planes para el fin de semana. «Mamá», dijo Sofía finalmente, después de lo que parecía una deliberación interna considerable. Algunas de las mamás del colegio han estado hablando. Dicen que papá va a casarse con su secretaria. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, no porque la información fuera nueva, sino porque se daba cuenta de que el rumor había llegado hasta el colegio de sus hijos. En una ciudad como México, donde las redes sociales de la clase alta funcionaban como un teléfono descompuesto gigante, era inevitable que la situación se volviera pública. «¿Y qué piensan ustedes de eso?», preguntó Elena, decidiendo que era mejor enfrentar la situación con honestidad que con evasivas. Diego dejó su tenedor y miró directamente a Elena con una madurez que la sorprendió. «Pienso que papá es un idiota», dijo con una franqueza brutal que cortó el aire como un cuchillo. «Pienso que está tirando a la basura la mejor familia que podría tener». Sofía, por primera vez en meses, parecía vulnerable en lugar de rebelde. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante semanas. «Mamá, ¿es verdad que papá te estaba engañando desde hace mucho tiempo?». Elena respiró profundamente, sabiendo que había llegado el momento de la honestidad total que había estado evitando para proteger a sus hijos. «Sí, mija, es verdad. ¿Y es verdad que tú sabías sobre sus negocios ilegales?». «Sí, también es verdad». Sofía se quedó callada durante varios minutos procesando información que probablemente había estado circulando en su mente durante semanas. «¿Por qué no dijiste nada antes?». «Porque quería proteger a nuestra familia. Porque pensé que podía cambiar las cosas desde adentro. Porque tenía miedo de lo que pasaría si revelaba la verdad», respondió Elena, con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Diego se levantó de su silla y se acercó a Elena, con esa lealtad instintiva que había heredado de la familia Morales. «Mamá, yo te apoyo completamente. Papá se equivocó, y tú estás haciendo lo correcto al defenderte». Sofía también se acercó, y por primera vez en meses, Elena sintió que su familia tenía la posibilidad de no solo sobrevivir a esta tormenta, sino de salir fortalecida. «Hay una cosa más que necesitan saber», dijo Elena mientras abrazaba a sus hijos, sintiendo la necesidad de prepararlos para lo que venía. «Esta batalla va a terminar pronto, pero cuando termine, nuestra vida va a ser diferente. Vamos a tener menos dinero, una casa más pequeña tal vez, definitivamente menos lujos de los que están acostumbrados». Se separó un poco para mirarlos a los ojos. «Pero vamos a tener algo que no hemos tenido en años. Vamos a tener honestidad, respeto mutuo y la tranquilidad de saber que estamos construyendo algo real». «Mamá», dijo Sofía con una sonrisa que Elena no había visto en meses, una sonrisa que le recordó a la niña dulce, que había sido antes de que la adolescencia y los problemas familiares la volvieran rebelde. «Prefiero ser clase media con una madre que me respeta, que rica con un padre que me miente y me manipula». Diego asintió con esa seriedad que lo caracterizaba. «Además, ya entendí que el dinero de papá no era realmente limpio. Prefiero vivir con menos, pero con la conciencia tranquila». Esa noche, Elena se acostó sintiendo que había ganado la batalla más importante de todas. Había recuperado el amor, el respeto y la confianza de sus hijos. Al día siguiente sería la reunión con Roberto, y Elena estaba lista para terminar esta guerra de una vez por todas. Pero antes de dormir, abrió la caja de zapatos que guardaba en su closet y revisó una vez más todos los documentos que habían sido su salvación. Mañana no solo estaría negociando un divorcio, estaría definiendo el resto de su vida y protegiendo el futuro de sus hijos. Era hora de que Roberto Vega conociera a la verdadera Elena Morales.
El salón privado del restaurante Diana en el Hotel St. Regis era un espacio elegante que reflejaba la sofisticación de la alta sociedad mexicana. Elena había llegado 20 minutos antes de la hora acordada, no por nerviosismo, sino por estrategia militar. Quería estar perfectamente acomodada cuando Roberto entrara. Quería que él la viera exactamente como la mujer poderosa en la que se había convertido durante estos meses de transformación. Vestía un traje de chaqueta Chanel color negro con detalles dorados, zapatos Louboutin de tacón medio que le daban altura sin sacrificar comodidad, y las joyas de su abuela que habían pertenecido a 4 generaciones de mujeres morales que habían enfrentado sus propias batallas en una sociedad machista. Su cabello estaba perfectamente peinado en un bob elegante que enmarcaba su rostro de manera sofisticada, y su maquillaje era discreto pero impecable. A los 42 años, Elena había descubierto una versión de sí misma que nunca había imaginado posible. Una mujer de negocios que imponía respeto con su presencia antes de pronunciar una sola palabra. Alejandro estaba sentado a su lado, revisando meticulosamente los documentos que presentarían durante la reunión. Había traído 3 maletines llenos de evidencia. El primero contenía todas las pruebas de las actividades ilegales de Roberto, el segundo contenía la investigación sobre Valeria Herrera, y el tercero guardaba los documentos que probarían la participación intelectual de Elena en el éxito empresarial de Roberto. ¿Estás lista para esto?, preguntó Alejandro mientras ajustaba su corbata de seda italiana, un gesto nervioso que Elena había aprendido a reconocer en su primo después de décadas de conocerlo. He estado lista para esto durante 5 años, respondió Elena, con una sonrisa que era pura confianza templada en el fuego de la adversidad. La pregunta es si Roberto está listo para enfrentar la verdad sobre sí mismo y sobre la mujer que cree que lo ama. A las 3 de la tarde exactamente, Roberto entró al salón acompañado de su abogado principal, el licenciado Martínez, un hombre de 60 años conocido por su agresividad legal y su falta de escrúpulos éticos. Roberto se veía visiblemente demacrado. Había perdido al menos 10 kilos, y Elena pudo notar que su traje, aunque caro, no tenía el mismo corte perfecto de antes. Los últimos meses de guerra legal habían cobrado un precio físico y emocional que se reflejaba en su postura encorvada y en las ojeras que el maquillaje profesional no lograba ocultar completamente. «Elena», dijo Roberto con un tono que pretendía ser cordial pero que sonaba forzado, como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro mal ensayada. «Espero que podamos resolver esto de manera civilizada y llegar a un acuerdo que beneficie a todos, especialmente a los niños». «Eso espero yo también, Roberto», respondió Elena sin levantarse de su silla. Era un detalle sutil pero psicológicamente importante. Ella ya no se levantaba automáticamente cuando él entraba a una habitación, ya no le cedía el poder simbólico que había dominado su relación durante 18 años. Los 4 se sentaron alrededor de la mesa de caoba importada, y Elena pudo sentir la tensión en el aire como si fuera algo físico que se podía tocar. Después de 4 meses de guerra legal, diplomática y emocional, ese momento definiría el futuro de ambos, y más importante, el bienestar de Sofía y Diego. «Bien», comenzó el licenciado Martínez, abriendo su portafolio de cuero con la solemnidad de un general desplegando mapas de batalla. «Hemos venido a presentar una propuesta final de acuerdo. Mi cliente está dispuesto a ser generoso, considerando las circunstancias extraordinarias de este caso». Alejandro y Elena intercambiaron una mirada que contenía años de comunicación familiar y complicidad profesional. «Los escuchamos», dijo Alejandro con esa cortesía profesional que caracterizaba a los mejores abogados mexicanos. «Roberto está dispuesto a darle a Elena la casa de las Lomas, una pensión alimenticia de 100,000 pesos mensuales durante 5 años, y un fideicomiso educativo para los niños por 2 millones de pesos. Continuó Martínez con el tono de alguien que cree estar siendo extremadamente generoso. Además, se compromete a cubrir todos los gastos médicos y educativos extraordinarios hasta que los menores cumplan 25 años. Elena no pudo evitar sonreír con esa elegancia peligrosa que había perfeccionado durante estos meses. Y a cambio de esta generosidad, Elena renuncia a cualquier reclamación sobre las empresas, acepta la custodia compartida de los niños en términos de 50-50, y más importante,
Se compromete legalmente a no usar ninguna información confidencial que pueda haber obtenido durante el matrimonio, bajo pena de demanda por daños y perjuicios. Elena se recostó en su silla de cuero italiano y miró directamente a Roberto con esos ojos verdes que él había conocido desde que eran estudiantes universitarios. ¿Esa es tu propuesta final, Roberto? Roberto asintió con una confianza que Elena sabía que era completamente falsa. Elena, creo sinceramente que es una propuesta justa que te permite rehacer tu vida con dignidad y estabilidad económica. Dignidad, repitió Elena, como si fuera una palabra en un idioma extranjero que estuviera tratando de descifrar. ¿Sabes qué, Roberto? Tienes razón. Hablemos de dignidad. Elena hizo una señal casi imperceptible a Alejandro, quien abrió el primer maletín con la precisión de un cirujano. Antes de responder a tu propuesta generosa, quiero mostrarte algo que creo que te va a interesar. Alejandro sacó una carpeta gruesa marcada como Auditoría Forense, Confidencial, y la colocó frente a Roberto con el cuidado de alguien que maneja evidencia explosiva. Estos son los resultados de la auditoría forense que encargamos a PricewaterhouseCoopers de tus empresas. 15 millones de pesos en impuestos evadidos durante los últimos 5 años. Cuentas bancarias no declaradas en las Islas Caimán por valor de 8 millones de dólares, contratos con empresas fantasma y evidencia documental irrefutable de lavado de dinero. Roberto se puso visiblemente pálido, pero mantuvo la compostura con el aplomo de un hombre que había estado esperando este momento. Elena, ya hablamos de esto anteriormente. Esas acusaciones son especulativas, no tienen sustento legal sólido, documentadas hasta el último centavo, interrumpió Elena mientras Alejandro sacaba más documentos con la metodicidad de un fiscal presentando evidencia ante un jurado. Cada transacción irregular, cada transferencia a paraísos fiscales, cada contrato ilegal. Tenemos copias de todo, Roberto. Durante 5 años he estado construyendo un archivo que podría mandarte a la cárcel federal por los próximos 15 años. El licenciado Martínez tomó los documentos y comenzó a revisarlos con creciente preocupación profesional. Elena pudo ver el momento exacto en que se dio cuenta de que Roberto estaba en problemas legales, mucho más serios de los que había admitido a su propio abogado. Pero eso no es todo lo que queremos compartir contigo hoy, continuó Elena con esa voz tranquila que había perfeccionado durante estos meses de batalla, una voz que ocultaba la satisfacción de quien está a punto de jugar su carta ganadora. Alejandro, muéstrale la segunda carpeta. Alejandro abrió el segundo maletín y sacó la investigación sobre Valeria Herrera, con la solemnidad de alguien que está revelando secretos de Estado. Roberto, ¿conoces realmente la historia completa de tu prometida? Roberto frunció el ceño con genuina confusión. ¿De qué estás hablando exactamente? Valeria Herrera, o más precisamente, María del Carmen Vázquez Rodríguez, nacida en Oaxaca en 1997, estudió 2 semestres de administración en la Universidad de Guadalajara antes de abandonar la carrera para dedicarse a actividades más lucrativas. Comenzó Alejandro leyendo el informe de investigación privada, como si fuera una sentencia judicial. Elena observó cómo la expresión de Roberto cambiaba gradualmente de confianza arrogante a preocupación creciente, y finalmente, a algo que parecía terror genuino. En 2021 trabajó como secretaria para el empresario Joaquín Ramírez, propietario de Constructora del Bajío en Guadalajara, una empresa familiar con 50 años de trayectoria. Continuó Alejandro con la precisión de un cirujano realizando una operación delicada. En marzo de 2022, Valeria comenzó una relación sentimental con el señor Ramírez, quien estaba casado desde hacía 20 años, y tenía 3 hijos menores de edad. En agosto de 2022, Valeria anunció estratégicamente que estaba embarazada. En octubre de 2022, el señor Ramírez se divorció de su esposa y se casó con Valeria en una ceremonia privada en Puerto Vallarta. Roberto se había puesto completamente blanco, y sus manos comenzaron a temblar de manera casi imperceptible. Continúa, dijo con voz que había perdido toda su arrogancia anterior. En marzo de 2023, exactamente 6 meses después del matrimonio, Valeria se divorció del señor Ramírez alegando incompatibilidad de caracteres y violencia psicológica. Como parte del acuerdo de divorcio, obtuvo una casa en Zapopan valorada en 3 millones de pesos,
una cuenta de inversiones de 2 millones de pesos, un BMW X3 último modelo y una pensión alimenticia de 50,000 pesos mensuales durante 10 años. Elena se inclinó hacia adelante, disfrutando cada segundo de la devastación que se estaba pintando en el rostro de Roberto. ¿Quieres adivinar qué pasó con el bebé que supuestamente esperaba? Roberto no respondió. Sus manos temblaban ahora de manera visible, mientras procesaba información que estaba destruyendo su percepción de la realidad. Sufrió un aborto espontáneo 2 semanas después de firmar el divorcio. Continuó Elena con una sonrisa que era hielo puro elegantemente presentado. Muy conveniente, ¿no te parece? Alejandro sacó más documentos del arsenal de evidencia, pero la historia no termina ahí, Roberto. Después de Guadalajara, Valeria se mudó a Monterrey y comenzó a trabajar como secretaria ejecutiva en Aceros del Norte, una empresa dirigida por el ingeniero Fernando Garza, un hombre de 60 años, casado, con 4 hijos. Elena observó cómo Roberto procesaba la información con creciente horror, como alguien que está viendo desmoronarse toda su realidad. ¿Mismo patrón?, preguntó Roberto con voz apenas audible. Idéntico, confirmó Alejandro. Relación sentimental, embarazo anunciado, el hombre decidiendo divorciarse de su esposa, matrimonio rápido y divorcio 6 meses después, con un acuerdo económico muy favorable para Valeria. En este caso, obtuvo 2 millones de pesos en efectivo, una camioneta Escalade y una pensión de 40,000 pesos mensuales. ¿Y el bebé de Monterrey? Otro aborto espontáneo inmediatamente después del divorcio, respondió Elena con esa satisfacción que había estado acumulando durante meses. Roberto se levantó de su silla y comenzó a caminar hacia las ventanas del salón privado, como un animal enjaulado que busca una salida que no existe. Pero hay más información que creemos que debes conocer, continuó Alejandro implacablemente. Después de Monterrey, Valeria se mudó a la Ciudad de México y comenzó a trabajar como secretaria ejecutiva en diferentes empresas. Durante los últimos 2 años ha establecido relaciones sentimentales con al menos 3 empresarios casados, aunque no sabemos si logró llegar hasta el matrimonio con todos ellos. Elena se levantó también y se acercó a Roberto, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Roberto, hay algo más que necesitas saber sobre tu prometida. Roberto se volteó hacia ella con los ojos de un hombre que está siendo ejecutado lentamente. Su nombre real no es Valeria Herrera. Es María del Carmen Vázquez Rodríguez, originaria de Oaxaca, con antecedentes penales por fraude y estafa en su estado natal. Está usando documentos de identidad falsos que compró en el mercado negro de Tepito. Roberto se dejó caer en una silla como si hubiera recibido un golpe físico devastador. ¿Estás diciendo que todo ha sido una mentira?, preguntó con voz quebrada. Estoy diciendo que Valeria, o María del Carmen, es una estafadora profesional que se especializa en hombres exitosos de mediana edad que están pasando por crisis matrimoniales, respondió Elena con una mezcla de satisfacción y compasión genuina. Y tú, mi querido Roberto, eres simplemente su último objetivo. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el ruido del tráfico de Polanco 25 pisos más abajo. Roberto parecía estar procesando no solo la información sobre Valeria, sino las implicaciones de todo lo que había destruido para estar con una mujer que resultaba ser una criminal profesional. Elena, dijo finalmente con voz que había perdido toda su arrogancia, ¿qué quieres de mí? Elena regresó a su lugar en la mesa con la elegancia de una reina que está a punto de dictar los términos de una rendición incondicional. Quiero que reconozcas que durante 18 años fui tu socia en todo menos en el nombre. Quiero que aceptes que mis contribuciones intelectuales, mis contactos familiares y mi trabajo no reconocido fueron fundamentales para tu éxito empresarial. Y quiero que pagues un precio justo por haber tratado de destruirme y humillarme públicamente. Se acomodó en su silla con esa gracia natural que había heredado de generaciones de mujeres morales. Mis términos son los siguientes. Te quedas con el 60% de las empresas. Yo me quedo con el 40% como reconocimiento legal de mi participación como socia de facto. Yo conservo la Casa de las Lomas y la custodia principal de los niños, con régimen de visitas generoso para ti. Tú pagas una pensión compensatoria de 150,000 pesos mensuales durante 8 años.
Roberto la miró con una mezcla de admiración, derrota y algo que parecía ser alivio. ¿Y si acepto esos términos? Si aceptas esos términos, toda la información sobre tus actividades fiscalmente irregulares se queda en el archivo privado de mi abogado. Nunca se hace pública, nunca se presenta ante las autoridades fiscales, nunca se usa en tu contra, respondió Elena con la generosidad de alguien que está ganando completamente. Elena se inclinó hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Pero si decides pelear estos términos, te prometo solemnemente que voy a usar cada documento, cada grabación, cada prueba que tengo para asegurarme de que pases los próximos 10 años explicándole a un juez federal cómo construiste tu imperio empresarial lavando dinero y evadiendo impuestos. Roberto miró a su abogado, quien asintió gravemente después de haber revisado toda la evidencia. Las implicaciones legales eran cristalinas. Si Elena presentaba toda esa documentación ante las autoridades correspondientes, Roberto no solo perdería el divorcio de manera humillante, sino que enfrentaría cargos criminales federales que podrían mandarlo a prisión durante una década. Necesito tiempo para pensar y consultar con mi equipo legal, dijo Roberto finalmente, tratando de recuperar algo de dignidad en una situación completamente perdida. Tienes 48 horas. Respondió Elena con la firmeza de alguien que no está negociando sino dictando términos. Después de ese plazo, retiro completamente la oferta y procedemos con la demanda original, que incluye la presentación de toda la evidencia criminal ante la Procuraduría General de la República. Roberto se levantó con la poca dignidad que le quedaba después de la devastación emocional que había experimentado. Elena, quiero que sepas que nunca quise que las cosas llegaran a este punto de destrucción mutua. Elena lo miró por última vez como la mujer que había sido su esposa durante 18 años, sintiendo una mezcla compleja de emociones que incluía tristeza, alivio y una satisfacción profunda. Roberto, el problema nunca fue que quisieras el divorcio o que te hubieras enamorado de otra persona. El problema fundamental es que nunca me respetaste lo suficiente como para ser honesto conmigo desde el principio, y que decidiste humillarme públicamente en lugar de reconocer mis contribuciones a nuestro éxito familiar. 2 días después, exactamente dentro del plazo establecido, el licenciado Martínez llamó a Alejandro para informar oficialmente que Roberto aceptaba todos los términos propuestos por Elena sin modificaciones. El divorcio se finalizó 3 semanas después, en una audiencia privada en los juzgados familiares de la Ciudad de México, donde Roberto reconoció oficialmente y por escrito la participación sustancial de Elena en el éxito de sus empresas constructoras. Como parte del acuerdo legal, Elena se convirtió en accionista del 40% de las 3 empresas, con derecho legal a participar en todas las decisiones estratégicas importantes y acceso completo a la información financiera. Valeria Herrera, o María del Carmen Vázquez según su verdadera identidad, desapareció de la vida de Roberto exactamente una semana después de que él la confrontara sobre su embarazo ficticio y su historia criminal. No hubo despedidas dramáticas, peleas públicas o escenas melodramáticas. Simplemente se esfumó como humo, tal como había aparecido en su vida. Roberto se enteró por su contador personal que Valeria había vaciado completamente una cuenta bancaria conjunta que habían abierto para gastos del futuro bebé, llevándose aproximadamente 200,000 pesos que Roberto había depositado para los gastos médicos del embarazo inexistente. Un año después del divorcio, Elena estaba sentada en su nueva oficina ejecutiva en Santa Fe, un espacio moderno y elegante que reflejaba su nueva identidad como empresaria independiente. Las paredes estaban decoradas con fotografías de sus proyectos arquitectónicos, diplomas de cursos de actualización profesional que había tomado, y una fotografía familiar donde aparecía con Sofía y Diego durante unas vacaciones en Playa del Carmen que habían tomado para celebrar el fin del proceso legal. Revisaba los planes arquitectónicos detallados para el proyecto más ambicioso que había concebido desde que se convirtió en accionista de las empresas constructoras. Un complejo innovador de viviendas de interés social que combinaría sostenibilidad ambiental con tecnología de punta y diseño arquitectónico de calidad. Como accionista del 40% y socia oficial de las empresas, Elena había propuesto diversificar completamente el portafolio de proyectos
hacia desarrollos de impacto social que generaran ganancias respetables mientras contribuían al desarrollo urbano sostenible de México. Su primer proyecto era un conjunto habitacional revolucionario en la periferia de la Ciudad de México, que ofrecería viviendas dignas y modernas a familias de clase media, incorporando sistemas de energía solar, captación y reciclaje de agua pluvial, áreas verdes comunitarias y espacios diseñados específicamente para el desarrollo social y educativo de los residentes. Señora Morales, dijo su nueva asistente ejecutiva, una joven licenciada en arquitectura recién graduada del Tecnológico de Monterrey, que Elena había contratado después de una búsqueda exhaustiva. Tiene una videollamada programada con el Banco Interamericano de Desarrollo. Están muy interesados en proporcionar financiamiento para el proyecto de Vivienda Sustentable México. Elena sonrió mientras se preparaba para la llamada. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando incansablemente en conseguir financiamiento internacional para su proyecto visionario, presentando propuestas ante organismos como el BID, el Banco Mundial y fondos de inversión social europeos. Finalmente, su perseverancia estaba dando frutos concretos. La videollamada duró 2 horas y resultó en una aprobación preliminar para un financiamiento de $5 millones que permitiría desarrollar la primera fase del proyecto y establecer un modelo replicable para otras ciudades mexicanas. Después de la llamada, Elena se recostó en su silla ejecutiva de cuero italiano y miró por la ventana panorámica hacia la ciudad que se extendía ante ella como un mar infinito de posibilidades. En 12 meses había construido una nueva vida que no solo había superado sus expectativas más optimistas, sino que había redefinido completamente su percepción de lo que era posible para una mujer de 43 años en México. Era una empresaria exitosa que estaba cambiando la industria de la construcción, una madre soltera que había ganado el respeto absoluto y la admiración de sus hijos, y una mujer que había demostrado que las segundas oportunidades en la vida pueden ser exponencialmente mejores que las primeras si se abordan con inteligencia, preparación y determinación inquebrantable. Su teléfono celular sonó con el tono que había asignado específicamente para llamadas familiares. Era Sofía, quien ahora estudiaba el último año de preparatoria en el colegio americano y había decidido firmemente estudiar Derecho en la Universidad Iberoamericana para ayudar a otras mujeres como mi mamá que necesitan defender sus derechos. Mami, ¿tienes tiempo para cenar conmigo y Diego esta noche? Queremos celebrar la aprobación del financiamiento del BID. Ya vi tu post en LinkedIn. Por supuesto, mis amores. ¿Qué les parece si vamos a ese restaurante japonés que les encanta en Polanco? El que tiene esa vista increíble de la ciudad. Perfecto. Ah, y mamá, quiero que sepas que estoy completamente orgullosa de ti. Mis amigas del colegio no pueden creer todo lo que has logrado en tan poco tiempo. Elena colgó el teléfono sintiendo una felicidad profunda y auténtica que no había experimentado en décadas. Había tardado 43 años en encontrar su verdadero poder personal y profesional, pero finalmente había llegado exactamente a donde pertenecía. Esa noche, mientras cenaba con sus hijos en el restaurante de Polanco con vista panorámica a la Ciudad de México iluminada, Elena reflexionó sobre el camino extraordinario que había recorrido desde aquella mañana de octubre, cuando Roberto le había anunciado su intención de divorciarse. La mujer que había desayunado con Roberto esa mañana, preocupada obsesivamente por preparar el café perfecto y mantener las apariencias sociales de la familia perfecta, había desaparecido para siempre, como si nunca hubiera existido. En su lugar había nacido Elena Morales, empresaria visionaria, madre ejemplar y mujer que había aprendido la lección más valiosa de su vida, que el respeto no se mendiga ni se suplica, se gana con acciones concretas, y que las cajas de zapatos llenas de secretos cuidadosamente documentados pueden convertirse en las llaves maestras de la libertad personal y económica. Roberto, por su parte, había aprendido de la manera más dolorosa posible que subestimar la inteligencia de una mujer preparada es el error más costoso que un hombre puede cometer en su vida. Siguió manejando sus empresas constructoras con el 60% de participación que le quedaba después del divorcio, pero nunca volvió a tomar una decisión comercial importante sin consultar detalladamente con Elena,
quien había demostrado tener una visión estratégica superior a la suya. La relación profesional entre ellos se había vuelto cordial y productiva, basada en respeto mutuo y objetivos comerciales compartidos. Roberto había reconocido públicamente, tanto en entrevistas de negocios como en su círculo social, que Elena era la mejor socia comercial que había tenido en su carrera empresarial. Un reconocimiento que llegó demasiado tarde para salvar su matrimonio, pero que contribuyó significativamente al éxito de sus proyectos conjuntos. Algunos conocidos de la pareja dijeron que Elena había sido excesivamente dura con Roberto durante el proceso de divorcio. Otros comentaron que había sido demasiado generosa al permitirle conservar la mayoría de las empresas. Pero Elena sabía con certeza absoluta que había hecho exactamente lo que tenía que hacer. Había defendido su dignidad personal, había protegido el bienestar emocional y económico de sus hijos, y había construido una nueva vida basada en la honestidad, el trabajo duro y el respeto mutuo. 2 años después del divorcio, Elena recibió el reconocimiento de Empresaria del Año, otorgado por la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, por su innovador proyecto de vivienda social sustentable, que había sido replicado exitosamente en 5 ciudades mexicanas y había mejorado las condiciones de vida de más de 10,000 familias. Y todas las noches, antes de dormir en su nueva casa en una zona exclusiva de Coyoacán, que había comprado con sus propias ganancias empresariales, Elena abría la famosa caja de zapatos que había guardado meticulosamente durante 5 años, y sonreía al recordar cómo esos documentos aparentemente insignificantes se habían convertido en la base de su liberación personal y profesional, porque como había aprendido de su abuela María Elena, y como ahora le enseñaba pacientemente a Sofía durante sus conversaciones nocturnas sobre la vida, «Mija, los hombres pueden tener el poder económico y social, pero las mujeres inteligentes y preparadas siempre tienen las pruebas, la paciencia y la determinación para cambiar las reglas del juego cuando es necesario». La historia de Elena Morales se había convertido en un ejemplo inspirador para muchas mujeres mexicanas que enfrentaban situaciones similares, demostrando que con preparación, inteligencia y determinación inquebrantable, es posible transformar la adversidad en oportunidad y la humillación en triunfo personal. Su nueva vida había comenzado oficialmente a los 43 años, pero Elena sabía que los mejores capítulos de su historia apenas estaban comenzando a escribirse. ¿Qué opinas de la historia de Elena? ¿Crees que hizo lo correcto al documentar todo durante 5 años? ¿O debería haber confrontado a Roberto desde el principio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensan sobre estas historias de vida real. Si te gustó esta historia de superación y justicia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta, y activar la campanita para no perderte ningún capítulo. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo estas increíbles historias de mujeres valientes que lucharon por su dignidad y ganaron.